tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que hablamos de nuestro sistema productivo con el presidente de CONACOP, el don Ariel Bucardo. Muchas gracias por estar con nosotros, don Ariel. De repente se me pegó ahí el FENACOP, CONACOP. ¿Cómo vamos? A ver, antes de hablar del paso de ETA por Nicaragua, hablemos de cómo vamos, cómo se estaba viendo hasta antes de ETA este ciclo productivo de esta segunda parte del periodo 2020. Bueno, buenos días y gracias, Néstor, por una nueva oportunidad de compartir aquí contigo y con los televidentes sobre estos temas que tienen que ver con el sector productivo. Nosotros este año hemos estado esperando como uno de los mejores años en el sector de la producción, porque las condiciones, sobre todo climáticas, que tuvimos en el periodo de primera fueron excelentes. Nos permitió tener una muy buena cosecha de los distintos productos agropecuarios en todos sus rubros, incluyendo el mismo sector pecuario, la ganadería, engorde de novillos, la producción de leche, hortalizas, arroz, granos básicos, toda la comida, pues no tener dificultades y tener crecimiento. Este año en primera tuvimos una de las mejores producciones que hemos tenido en la historia del país, porque no tuvimos ningún fenómeno climático que nos afectara. Tuvimos una muy buena producción de frijoles, de maíz, de arroz, como de leche, en tal forma que tú recuerdas que aquí, antes que saliera la producción de primera, los precios se nos habían disparado. Una libra de frijoles llegó más de 30 córdobas la libra. Inmediatamente empezó a salir la producción y el precio vino hacia abajo, llegando más o menos a 15. Al consumidor, al productor, se mantuvo alrededor de 1.200 córdobas, un quintal de frijoles, y logramos cosechar, yo diría, un poco más de 1 millón de quintales, porque sembraron entre 110 y 111.000 manzanas, que es una buena cantidad de siembra para el periodo de primera. No tuvimos ninguna crisis en la zona seca, muy buena producción, no nos quejamos este año por sequía, que es lo que nos afectaba. Eso nos ha permitido tener la comida a un precio justo en los mercados, en el consumo nacional, inclusive hacer algunas exportaciones, sobre todo a los mercados centroamericanos, que comen mucho frijol rojo, y también el tema de productos pecuarios, con algunas pequeñas limitaciones producto de la pandemia que hemos sufrido. Pero gracias a Dios en la circulación de nuestros productos en los mercados no tuvimos mayores dificultades y pudieron circular, exceptuando un periodo muy corto que hubo hacia Costa Rica, porque exportamos ahora mucho frijol a Costa Rica y otros productos alimenticios. Pero bueno, hacia el norte, hacia El Salvador, hacia Honduras, no hemos tenido mayores dificultades para darle salida a nuestra producción y que los precios al productor no se nos cayeran tanto. Y se ha mantenido, yo diría, un precio justo al productor. Y también nos ha permitido tener las reservas necesarias en el país para el consumo nacional. Creo que dentro del sector de la economía es el sector que más ha venido creciendo. Hemos crecido en las exportaciones, hemos crecido en la producción de consumo interno. Es el que más viene aportando, diría yo, a nuestro Producto Interno Bruto a nivel nacional, el sector agropecuario. Y eso hay que decirle que ha estado acompañado por varias cosas que nos han venido ayudando a contribuir. El tema de la electrificación contribuye mucho para algunos productos. El tema de los caminos ha sido otro tema que ha ayudado bastante.
se ha venido mejorando mucho en temas de tecnología, ahí en esta alianza con las instituciones del INTA, con Taiwán, el tema sanitario también hemos venido avanzando bastante en el país, y todo eso permite pues que podamos crecer. Debemos dar gracias a Dios que la pandemia, el sector agropecuario no nos ha golpeado tan duro, que nos haya atrasado los procesos productivos. La gente ha estado dedicada a la producción. Sí, justamente ese es un tema que conversé con las mujeres productoras, ¿no? Con María Teresa Fernández. Sí. Y ella me decía que efectivamente el tema de la pandemia no ha sido un obstáculo en la parte productiva, pues, es decir, incluso me dijo que las agremiadas de la organización tenían cero, ninguna persona se había enfermado, lo que era un logro importante porque, es decir, reflejaba el cuidado que se estaba teniendo por un lado y demás, ¿no? Usted me estaba diciendo antes de entrar que en el sector productivo en lo general, especialmente en el sector ganadero, se han estado tomando también muchas medidas de precaución y de prevención justamente para evitar ser golpeado. Así es. Bueno, la gente, además de la alimentación, que creo que es mucho más sana en el sector rural que en el sector urbano, pues la gente también ha tomado sus prevenciones, inclusive usando algunos medicamentos que históricamente no se ha usado para humanos, pero bueno, que ahora nos ha servido también en algunos sectores para enfrentar esta pandemia, y que el MINSA los ha incorporado a su protocolo, por ejemplo, algunos desparasitantes como la ivermectina, porque que mucho se usa en el campo y la gente lo ha venido usando, y algunos médicos también lo han venido ya recetando, y el MINSA también. Creo que todo eso ha venido ayudando más en las condiciones propias, pues la gente no está en grandes concentraciones en el sector rural. El sol creo que aporta mucha vitamina D y alimentos, como te decía, pues también con la bendición de Dios, pues nos hemos mantenido bastante sanos. Creo que es el sector que menos ha golpeado la pandemia. No podemos decir de que no hayan habido afectaciones, pues sí, alguna gente, pero de manera muy aislada se ha enfermado y ha acudido a los centros de salud, donde también le ha permitido a la gente de manera gratuita poder acceder a las medicinas. Y eso, el tener afectaciones bajas, pues nos ha permitido dedicarnos a la producción. Pues yo creo que eso ha favorecido bastante que hayamos tenido un crecimiento importante en el sector productivo. Ok, para la primera parte del periodo productivo en Nicaragua, hubo buen clima, la pandemia no golpeó tan fuerte como para detener el proceso productivo. Es decir, Nicaragua avanzó, digamos, de manera regular, de manera normal, esa primera parte del proceso productivo de este año. ¿Cómo se estaban preparando para la segunda parte? Bueno, en algunos productos, como tú sabes, tenemos 3 periodos. Primera, que comenzamos en mayo, y la postrera, que le llamamos, que se comienza en la segunda quincena de agosto y todo septiembre, para la siembra de algunos cultivos, sobre todo de granos básicos. También hemos tenido un gran entusiasmo en la gente para sembrar en todas las actividades, pues ya en este periodo no solo se siembra granos básicos, es el periodo que se siembran otros productos como el maní, la ajonjolí, mayoritariamente algunas cantidades de soya se siembran en el país, también en un nuevo periodo en la siembra de arroz, y mucho entusiasmo, y creemos que también este es un periodo que hay más siembras que en primera, porque es un periodo donde históricamente hay más seguridad de lluvia y que el clima se comporte de mejor manera,
Y hemos avanzado muy bien en esa parte de la siembra, todo agosto, todo septiembre, hasta que a finales de octubre y sobre todo en noviembre nos ha estado golpeando, golpeó el huracán, indiscutiblemente la parte de la zona Caribe, norte, con mucha violencia, muchos daños materiales, gracias a Dios, con pocos daños o casi cero daños humanos, con las prevenciones que se ha tenido, pero muchas afectaciones materiales y algunas afectaciones también a algunos cultivos que todavía no tenemos cuantificado porque sigue lloviendo y con amenaza de nuevos fenómenos, que eso sí sería bastante dañino para algunas actividades productivas. Hay otros sectores de la producción que se ven menos afectados, por ejemplo ganadería, tal vez la afectación que tiene es que el ganado lechero entra un poco en estrés y reduce la producción de leche, pero generalmente deja mucha agua para el verano y eso es beneficioso, pues los pastos también quedan con agua y duran hasta más tiempo en el verano. Se supone que en este periodo que estamos ya la zona del Pacífico, la parte de la zona norte de Nicaragua, la parte central, deberíamos estar ya en lo que conocemos como verano a partir del 1 de noviembre, pero bueno, en varias zonas el día de hoy ha estado y está lloviendo. Sí, en el país. Aquí mismo en Managua continúa brisando, pues, sí. Casi en todo el territorio nacional, en algunas con lluvias fuertes, otros con brisa, sale el sol un ratito, vuelve de nuevo a estar nublado y no sabemos cómo nos depara los próximos días en este tema de las lluvias y sobre todo porque a partir de noviembre nos preparamos para el periodo de sacar la cosecha. En la mayoría de los productos pues sale a partir de noviembre y diciembre es cuando más se cosecha en el país, o sea, más se entra el proceso de sacar lo que sembramos allá en agosto, julio, en julio, agosto y septiembre, se siembra, y ya para estar cosechando ahora en el verano, noviembre, inicio de diciembre, y algunos pasan hasta los meses de enero. Pero bueno, sigue lloviendo, no sabemos hasta dónde va a estar esta lluvia y la cosecha para sacarla necesita que esté en periodo ya seco. Este ya se ha convertido en un año atípico, un año récord. No recuerdo si es 2005, 2015, en que había habido más tormentas tropicales o más eventos meteorológicos en el Caribe. Este año ya se rompió ese récord, ya hay una tormenta más que hace unos años, y tenemos todavía la amenaza que se anunció a inicios de la semana de una formación ciclónica en el Caribe, que hacia el fin de semana podría saberse si se desarrolla o no, ¿verdad? Eso evidentemente, si de ocurrir, traerá más lluvias todavía durante algunos días más, pues, ¿verdad? Yo me acuerdo que con Mitch, en el año del huracán Mitch, todavía a finales de noviembre seguía lloviendo en Nicaragua, ¿verdad? Es decir, que había movido, me parece a mí, de tal forma los sistemas meteorológicos que todavía nos estaban jalando algunas aguas hacia finales de noviembre de ese año, pues, además de la cantidad de agua que nos cayó. Cayó increíble. El huracán Mitch nos cayó una abundante cantidad de agua que hizo destrozos, pues, y muertes y todo, que ya conocemos. En ese entonces fue un solo fenómeno. Ahora la dificultad que veo es que ya nos pasó un huracán, las lluvias continúan y con amenazas de nuevos fenómenos. Sí. Que eso, pues no sabemos la naturaleza, pues es así. Un nuevo fenómeno de estos, pues indiscutiblemente va a seguir causando daños materiales. Con todas las prevenciones y la experiencia que tenemos en el país, esperamos que no tengamos daños humanos, pero también cuando hablamos materiales puede ser de que de una u otra forma nos vaya afectando más algunos cultivos en el país. Okay. Me encontré o escuché una expresión bien fatalista
sobre la cual le quiero preguntar después de una pausa. Regresamos en breve, estamos conversando con don Ariel Bucardo. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con don Ariel Bucardo acerca de la producción en Nicaragua. Le decía que escuché yo una expresión fatalista. Me parece que muy fatalista, pues, aunque la verdad es que hay que estar de repente en los zapatos del productor para saber las cosas. Decía una persona que no logré identificar, es decir, en representación de productores, que había llovido tanto en esta segunda parte del periodo lluvioso en Nicaragua que prácticamente se podía considerar perdida la producción de frijoles de postrera. Mira, indiscutiblemente que uno de los cultivos de granos básicos que es más susceptible de ser afectada con mucha lluvia es el frijol, porque fácilmente, le decimos nosotros, se requema con mucha lluvia. Un poco es la pudrición que se puede dar. Tenemos una suerte en Nicaragua que la producción de frijoles está en manos de pequeños productores y la inmensa mayoría de los frijoles están en laderas. Cuando decimos laderas, no necesariamente no son terrenos planos, horizontales, horizontales, sí. Están más expuestos a aquellos que siembran en zonas planas, que sí pueden tener anegaciones o puede inundarse la sobresaturación de los suelos, chagua, pues, y eso sí está más en riesgo. Aquí en Postrera calculamos que se deben de haber sembrado alrededor de entre 125 y 130 mil manzanas de frijoles. Yo diría que alguna parte de eso ya tienen algunas afectaciones. Hemos estado valorando, pues si no nos atrevemos a dar cifras, porque si hoy parara y hace sol, pues hay el sol y el aire viene a secar esto, y el frijol todavía no ha entrado en su maduración final, que es cuando más daño sufre. Sí. Cuando la vaina ya está madura y cerca de arrancar y cosecharlo. Mucho frijol todavía está en proceso de formación de grano. Y sí, podemos decir de que en las partes bajas hay frijoles que sí ya están sufriendo afectaciones, y que si sigue lloviendo corremos más riesgo de que pueda haber pérdida. Algunas áreas pueden ser pérdidas totales y otras también disminuye su producción. El pequeño productor se las ha venido ingeniando, se las ingenia para buscarle salida. Inclusive hablaba con un productor ayer en Estelí y ellos usan algunos productos para darle calor. Inclusive andan con bombas de mochila fumigando para transmitir un poco de calor al frijol y lograr que pare el proceso de requema que le entra, pues, y en ese sentido, pues, va a depender de cuánto continúe lloviendo para ver cuánto efectivamente. Sin embargo, esas expresiones fatalistas, creo que hay gente que le gusta meter zozobra sin saber que con eso le podemos hacer daño al país, sobre todo cuando no son ciertas, porque sí hemos estado hablando y hay zonas que han tenido, hoy hablaba con gente de Nueva Guinea y decía que ahí no ha llovido, no ha llegado la lluvia a esta zona. La zona donde más ha estado lloviendo es la zona norte del país y la zona del Caribe. Certeramente la zona del Caribe no tenemos frijoles en esta época, porque ahí la siembra es de apante, que en estos momentos se están preparando para la siembra de apante, que es la mayor siembra en el país. Sí. En apante sembramos alrededor de 150 hasta 170 mil manzanas. Se siembra
casi el 50% de la siembra de frijoles en el año es en Apante. Es que tal vez de repente sería bueno especificar que no todo el país está sembrando al mismo tiempo granos básicos, porque por ejemplo la región central, es decir, Celaya Central, Huaco, Chontales, buscando el Caribe Sur, esa zona es la zona que más produce granos básicos. Que más produce en todo el país. Sí, es la zona, y en esas zonas no se siembra en estos periodos, ni primera ni postrera. Ellos se preparan para la siembra de Apante, principalmente todo el río San Juan, Celaya Central, inclusive parte de Jinotega, las profundidades, y de Matagalpa y Chontales también siembran Apante, y todo lo que es el Caribe. Por eso es que la producción de frijoles mayoritariamente en Nicaragua es la de Apante. Eso no significa que en postrera, como te decía, no se siembre una buena cantidad, porque es cuando en las zonas secas generalmente tenemos más garantías de invierno. Entonces en postrera se siembra en el Pacífico y un poco en el norte de Nicaragua. Nos ha estado lloviendo mucho, hablábamos hoy con los compañeros de Madrid, vamos a tener una asamblea el próximo sábado, hablaba con la gente de Ciuna y las minas el día de hoy, y de Nueva Guinea, como te decía, esa zona pues no tiene afectaciones en grano. Siembra maíz, pues, pero el maíz no le ha hecho daño porque lo agarró en chilote o en perla, y todavía no muchas afectaciones. Sí, algunos que siembran algunas raíces y tubérculos en la ribera de los ríos, la yuca, el quequisque, el camote, malanga, y la siembran. Algunas que están muy a la orilla de los ríos y tienen algunas afectaciones que hay que cuantificar. Por suerte son raíces, pues, plantaciones que se desarrollan en el suelo, y de alguna forma han sufrido algunas afectaciones que tenemos que después tener una valorización. En el norte del país y un poco hacia el occidente es donde tenemos algunas afectaciones de frijoles que necesitamos ir cuantificando, sobre todo los que siembran en zonas bajas, con la esperanza de que el clima no venga a tratarnos de manera más cruel en estos días. Si el invierno, las lluvias, pues como se han venido presentando, se extienden una semana, 15 días más, ahí sí vamos a tener mayores dificultades. No significa que vamos a perder toda la cosecha de frijoles, porque como te decía, el campesino hasta abre surcos en la frijolera para que le pueda entrar aire y darle espacio al aire, y cuando hay un poco de sol penetre y no haya esta requema. Pero efectivamente en las zonas bajas sí ya comienza a sentirse algunas afectaciones en el tema de frijol. En lo otro que sí ha habido también algunas afectaciones en los caminos, sobre todo caminos rurales, que la mucha lluvia pues afecta. Hay un gran esfuerzo incluyendo de las municipalidades, del MTI, de cooperativas, en ver cómo se repara para que podamos tener el acceso y poder sacar la producción, no solo de granos, porque el grano puedes guardarlo y secarlo, pero si hay otros productos que se necesitan sacar, como la leche y otros, en estos temas de la infraestructura de caminos, de puentes, de algunos ojos de agua que han surgido, zanjones que afectan las carreteras y los caminos, que eso también de alguna forma afecta. También en algunas cooperativas hemos venido discutiendo con ellas que la mucha lluvia acelera la maduración, y entonces ya estamos apurados en la búsqueda de cortadores para posiblemente tengamos una maduración más temprana que lo que históricamente se ha tenido. Suerteramente han venido a Nicaragua mucha gente que estaba fuera del país, gente que se había ido a Panamá, a Costa Rica. Muchos de ellos son del sector rural que se incorporan a la cosecha de café, y ya están en busca de eso, porque ya se había comenzado lo que le llamamos graniteo, que en los últimos días de octubre empiezan a ver los primeros granos maduros y la gente empieza a entresacar el café. Y hay alguna preocupación porque comience una maduración más temprana en algunas zonas más calientes, lo podemos llamar,
de que cosecha café. En las zonas heladas lo que puede provocar más bien es una maduración más tarde. Más tardía. Sí. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir valorando. Sin embargo, me encontré yo con alguien, creo, no sé si es de Matagalpa, Jinotega, pero es de esa zona de la región norte, que me dijo que ya en octubre habían empezado a cosechar café. Es decir, me resultó extraño, porque yo estoy acostumbrado a hablar de café ya a finales de noviembre, diciembre, enero. Sí, el pico de la cosecha de café aquí es diciembre, pero efectivamente todos los años se comienza a sacar cosecha de café desde octubre, que es lo que le llamamos el graniteo, porque empiezan los granos primeros que echa la mata, maduran primero, y entonces eso hay que empezárselos a sacar, y eso sucede generalmente todos los años. No es el corte mayoritario, eso comienza a madurar generalmente a finales de noviembre y todo diciembre, y después, dependiendo de las alturas, entre más alto, madura de último. No ha sido mayor la afectación de la lluvia sobre el café hasta ahora. Hasta ahora no, porque ya el grano está formado, no ha habido, el huracán no golpeó de botar cafetales, además generalmente están protegidos por árbol. Si ha caído algún árbol, se puede haber dañado algunas cuantas matas de café, pero más bien es en su proceso de maduración que puede tener algunas afectaciones. Pero ya el grano casi está completo, como decimos, si madura y tenemos la posibilidad de entrar a cortar, pues ya se puede cosechar ese café, porque ya tiene el tamaño suficiente para cosecharlo. Ahí la dificultad es que si llueve muy tarde, sigue lloviendo, pues la gente entrar a cortar bajo lluvia es un poco difícil. Pero esperamos pues que eso nos dé tiempo, que ese proceso de maduración pueda adelantarse en algunas zonas y en otras pueda atrasarse, sobre todo en las partes más altas. Pero después creo que si el mayor riesgo lo tenemos en frijoles. El arroz no tiene dificultades, porque el arroz necesita inundaciones, más bien, ganadería. Bueno, en los otros cultivos, si puede, como maní o ajonjolí, si hay mucha inundación, puede tener algunas pequeñas afectaciones que no hemos tenido hasta ahora. Esperamos pues que esto transcurra y que las afectaciones sean lo menos posible. Maní, ajonjolí, especialmente en el Pacífico. En el Pacífico, que hay mucha ajonjolí sembrada, aunque en estas zonas no hemos tenido tantos vientos que pueda botarla, y está en proceso de formación todavía la ajonjolí. Lo que sí nos va a dejar es que en Occidente, en algunas zonas, sembramos de humedad, ajonjolí sobre todo, y algunos otros productos. Este año puede ser que tengamos un récord en siembra de humedad, sobre todo en las zonas de Chinandega, que cuando termina el invierno hay suelos que quedan muy húmedos, la gente siembra aprovechando y logrando nacer, aunque la productividad no es igual, sí se cosecha y se siembra una cantidad importante de algunos productos, sobre todo de ajonjolí, aprovechando la humedad que queda. Este año va a quedar mucha humedad y es una oportunidad para sembrar en estos periodos. Históricamente, en este tiempo, en esas zonas fangosas, le decimos nosotros, que la gente que siembra de humedad lo está haciendo en noviembre, cuando se ve en invierno. Aquí seguramente la gente está esperando que pare para empezar a sembrar de humedad y podamos tener alguna cosecha de humedad, que eso generalmente no se menciona, pero sí hay una considerable producción, sobre todo en ajonjolí, en esa época que se siembra en noviembre, está cosechando enero, más o menos, enero, febrero, y este año puede ser oportuno para hacerlo. Entonces, nosotros esperamos que el ciclo sea bueno, que no nos siga golpeando estos fenómenos naturales en algunos cultivos, sobre todo en la agricultura, y podamos tener la producción tal vez no la esperada, porque de una u otra forma sí efectivamente nos ha afectado en algunas zonas en el tema del frijol. Y creo que si mencionamos algún producto que puede estar sufriendo más por la lluvia, es el frijol. El frijol que, como te digo, está en proceso ya de
comenzando a madurar. Y sobre todo el frijol que está en las partes bajas. Ok, dejo para después de una pausa los no tradicionales, los productos no tradicionales, ¿cómo están siendo afectados positivo o negativamente con este tema de la lluvia? Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta conversación con don Ariel Bucardo. Habíamos hablado del maní, habíamos hablado de la ajonjolí, plátano, cacao, los cítricos, los frutales, porque estoy pensando un poco, por ejemplo, Rivas, que ha resultado con mucha lluvia, la parte sur-oeste de Nicaragua ha tenido mucha lluvia, y esa es la parte productora, por ejemplo, de plátano. El norte, que es básicamente, o ahí se da mucho el tema del cacao. Mira, hay algunos otros productos que pueden ser sensibles a la mucha lluvia, sobre todo en periodo de cosecha. Algunas hortalizas, yo diría el que puede tener algunas afectaciones es tomate, por ejemplo, que su cosecha es en diciembre, pero que en su proceso de maduración puede afectarse certeramente en este periodo, no está en su periodo de madurar, muchas veces todavía sigue floreciendo. Pero ¿No bota la flor el agua? El que bota la flor si hay viento, si no entra lluvia con mucho viento. Generalmente la lluvia esa que cae sin viento, generalmente no bota floración. Quien es más duro para botar las floraciones son cuando hay lluvias con viento, como la parte de ese huracán que entra no de cuántos kilómetros, más de 200 y pico de kilómetros, pues ya sabemos pues todo el desastre. Y yo antes de eso también yo quisiera mandar en nombre del Consejo Nacional de Cooperativas nuestra solidaridad con todos estos afectados, con pequeños productores, con los pobladores, con algunas cooperativas de pesca que efectivamente no han podido entrar a su producción de pesca por todo esto, y ellos no les afecta porque los pescados ahí están, pero no pueden entrar a la pesca. Hay muchas cooperativas de estas y ser solidarios con ellos que viven en esta zona y que también se han visto afectados materialmente, pues como parte de la población. Después en algunos productos como el cacao, el plátano, el banano, guineo que le decimos, más bien yo creo que este tipo de actividad climática les ayuda un poco y sí, les va a permitir ahorro en el uso de agua, porque ellos requieren mucho agua, el plátano. Además son productos, incluyendo el cacao, que los puedes cosechar bajo de la lluvia, porque están su producción es aérea, si le podemos llamar así, pues un plátano si ya dio punto, pues cortar la cabeza y la llevas a resguardo, generalmente porque la gente no las pone al sol, siempre tiene algún techo donde meterla, lo mismo que el cacao. Estas plantaciones no esperamos que tengan muchos problemas. Yo ya hablaba con la gente de las minas ahí, cuando pasó la tormenta fue cuando más afectó, ahora ya está bastante normal las lluvias, a menos que nos vuelva a entrar. Con ellos no han tenido afectaciones ni en el arroz que siembran ellos de secano, ni en el maíz, que tiene un poco de maíz, y ni el cacao. También hablábamos con los compañeros hoy de Celaya Central y no han tenido muchas afectaciones. En esa zona las lluvias han sido normales, pues no han llegado estos fenómenos ahí con tanta fuerza, y es donde también tenemos concentrado la producción de cacao, y esperamos que no haya dificultad en ese sentido. Y el plátano, fundamentalmente la isla de Ometepe, pues el departamento de Rivas, que es más productor. La afectación que puede darse ahí es que si entrara lluvias huracanadas con mucho viento y pueda botar plantaciones, que no ha sido el caso hasta ahora, pues entonces esperamos que la producción no tenga afectaciones, y son plantas que aguantan mucha agua,
y precisamente son acuosas la plantación. Sí. Y para sacar el hijo de plátano también necesita agua, y como te decía, son productos que están en el aire y que ahí puedes cosecharla cuando de punto. Ya esperamos que en ese sentido no tengamos tantas dificultades. Las dificultades, como hablábamos antes, pues en aquellos productos que están muy pegados al suelo y que la lluvia puede provocar inundaciones y entonces afecta el fruto, como lo decíamos en el frijol, el tomate u otro cultivo que sean rastreros. Pipián, ayote, que sí, que puedan la sandía. Sí, que esos que son pues que están en contacto con el suelo. Después lo que están desde el punto de vista aéreo, y ya no creemos que haya afectaciones, exceptuando si hay mucho viento, pues como nos reportaban que en algunos casos que el yuca las ha doblado por donde pasa el huracán. Pero es más la planta arriba, solteramente ya tiene su raíz, que es la raíz que se consume. Que es la que se consume. Esperamos que las afectaciones sean lo menos posible. Después el resto de los rubros, sí, a menos que tengamos estos fenómenos y ya no se nos pare todo noviembre, ahí sí nos afectaría muchísimo. Pero esperamos en Dios que vayamos pasando esta. Ya tenemos un fenómeno, llueve y hace sol, y si a un cultivo le llueve y le hace un par de horas sol, pues ya logra recuperar, porque los cultivos viven del agua y del sol. Y si le da un poquito de aire, no viento, aire, entonces aire también, que esperamos, pues. No creo, porque hay muchos que hablan que puede haber problemas de abastecimiento del país. En eso sí estamos seguros no tenemos, y no vamos a tener dificultades en abastecer. Inclusive en productos hortícolas de estos, no sé, habrán salido, hay pipianes y ayotes y chayas y todo eso en abundancia en los mercados, porque la gente ha sembrado y tuvimos buen invierno en el momento que lo sembraron, y esto se ha abaratado totalmente, y todo lo que son productos que crecen dentro del suelo también tienen menos dificultades. La dificultad es a la hora, si está anegado a la hora de cosecharlo, pues, y esperamos que no suceda, que pueda pasar. Yo espero que esta semana sea una semana clave, pues. Si la otra semana se nos vienen a lloveras, sí nos puede afectar mucho más, y si hay viento. En ese sentido, pues, creo que la población debe sentirse tranquila, que desde el punto de vista alimenticio, de la seguridad alimentaria, pues en Nicaragua la tenemos garantizada. De primera hay reservas en cantidades de frijoles todavía. Hemos hablado con algunos acopiadores y tienen frijoles todavía de primera. Estaban en proceso de buscar cómo salir de esos frijoles exportándolos otros para no quedarse con ellos a la hora que salga postrera. Pero bueno, también va a haber frijoles de postrera, tal vez no en las cantidades que esperábamos, pero sí vamos a tener, porque hay zonas que han sido más afectadas que otras, y donde han sido menos afectadas, pues ahí vamos a ver más cosechas, y donde han sido afectadas va a salir, tal vez no el 100% que esperábamos, pero sí vamos a sacar algo de cosecha, sobre todo, como te decía yo, en laderas. Y el resto de los cultivos de consumo, pues eso yo diría que están bastante a salvo. Por ejemplo, el maíz puede hasta madurar, y hay una técnica en el campo que se usa, que cuando el maíz madura lo dobla para evitar que se pudra. Inclusive el maíz que mayormente se siembra en primera, después el productor lo dobla y en medio de la calle el maíz siembra frijoles, y ahí aguanta toda la lluvia el maíz doblado, porque entonces la tusa protege la mazorca. La mazorca, sí. Y entonces es un fenómeno que pues, aunque haya lluvia, puede protegerlo a él mismo con su misma cobertura que tiene con la tusa. Pero sí hay algunos productos que, como te decía yo, que sí se ponen en riesgo cuando hay mucha lluvia. Además llega un momento de que hay que sacarlo, si no lo sacas se pierde, de todos modos, se pierde. Ok, voy a hacer pausa nuevamente y dejo una pregunta. ¿Se está aprovechando esta época inusualmente lluviosa para prepararse para la época seca? ¿Cómo se están preparando? Regresamos en breve en esta conversación con Ariel Bucardo.
seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Uno de los grandes problemas que tiene Nicaragua es el tema tecnológico, ¿ah? Es decir, los altos costos que representa todavía hoy día la tecnología para los productores es un problema serio. La energía eléctrica o el combustible son demasiado caros como para producir riegos durante el periodo seco de Nicaragua, o la construcción de túneles para proteger justamente de la cantidad de agua durante el periodo lluvioso, igual resultan todavía muy caros para Nicaragua, ¿no? Para proteger de la lluvia, para proteger de las plagas, ¿no? Que afectan a los cultivos. La mayoría del cultivo en Nicaragua es al aire libre y a la buena de Dios, como se dice popularmente, ¿ah? Pero algo de esto algo se ha venido aprendiendo, ¿ah? De manera que algunos productores esta época es la que aprovechan para guardar para el periodo seco, guardar desde alimentos necesarios para los ganados, por ejemplo, para los cultivos, agua y en fin. ¿Qué se está haciendo en este sentido? ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Bueno, yo quisiera hacer dos enfoques en esto. Uno es que hacer un llamado a todos los productores de prevenir que esta mucha humedad nos vaya a provocar algunas enfermedades en algunos animales, sobre todo en gallinas, cerdos. Hay que prevenir porque esa mucha lluvia puede provocar, algunos dicen hasta murriña. Sí. Sorteramente aquí se ha venido liberando de varias enfermedades en el país, pero bueno, hay que tener cuidado para no perder nuestra economía de patio, y también en el mismo ganado mayor, evitar que vayamos a tener algunas enfermedades por mucha humedad, sobre todo en las partes bajas. El mismo ganado en lodo y esas cosas, pues hay que tener cuidado, hay que buscar las zonas más altas siempre. Lo digo por experiencia propia. Estas lluvias nos traen desgracias y daños por un lado, pero nos trae también algunas bondades por otro. Es increíble cómo están renaciendo ojos de agua en el país, recuperándose quebradas, hasta algunos zanjones están con agua, y todos los años nos quejamos porque decimos vamos a tener un verano inclemente porque tuvimos invierno malo. Este año es al revés, vamos a tener un verano, yo diría, no sé la palabra si es bondadoso, pero un verano bueno para varias actividades productivas. Por ejemplo, la ganadería es una de las que más se va a beneficiar para el verano, primero por agua, por los pozos, por todas las fuentes de agua que quedan, que en los veranos cuando tenemos un invierno malo, pues nos vemos afectados, se escasea el agua, no solo para los animales, también para los humanos. Eso es una cosa que se va a recuperar este año, y tenemos la oportunidad de poder cosechar mucha comida para resguardo. Hay lugares, que lo digo, que ya en esta época estamos dando de comer a las vacas alimentos complementarios para el pasto, porque ya se supone en verano. Ahora todavía no. Los pastos están verdes y vamos a lograr que haya pastos verdes por lo menos hasta enero. Entonces vamos a tener un verano que vamos a necesitar comida complementaria fuerte a partir tal vez en enero, febrero, marzo y abril. O sea, en vez de 6 meses, seguramente lo más fuerte en comida que vamos a darle concentrado o otros productos a los animales será 3 meses y medio, 4 meses. Eso es economía para el productor. Y en las zonas secas nos va a quedar pasto, y que históricamente no queda pasto. O sea que para la ganadería vamos a tener un verano bueno, pues con más pastos y más reservas de comida. Y para los que sembramos pastos para corte y hacer silos, pues se han desarrollado y están desarrollando de manera
buena, y si usas riego vas a necesitar usar riego mucho más tarde y te vas a economizar en energía o en agua, y no nos podemos quejar que si sembras caña, si sembras cualquier otro pasto de corte, debe estar en extraordinarias formas acumulado. Yo hablaba con un compañero de Huaco, decía, pues yo ya pensaba que iba a estar cortando el sorgo y eso, ¿no? Y tengo que esperar que seque, y entonces me va a desarrollar más y voy a tener más volumen y más masa de alimento, y además un tiempo más corto para dárselo. O sea que en ese sentido va a ser más bondadoso, pues, este verano que vamos a tener. ¿Qué cantidad de productores, son los más, son los menos los que guardan pastos, los que hacen silos de pastos para prepararse para el periodo seco? Bueno, hay distintas formas de preparar pasto. Hay algunos que están mucho más tecnificados, inclusive no solo usan pastos de corte, sino que complementan con otro tipo de alimentos, con semolina, concentrado, pollinaza, sales minerales, todo. Ese es un grupo un poco más reducido que tiene más posibilidades, y aquí se ha venido incrementando los engordes concentrados, que le llaman los fill-up, esos famosos, confinados ahí. Hay varias miles de cabezas que están ahí, que los engordan solo con ese tipo de alimento. Y ahora va a haber mucho más alimento también disponible para ese tipo de engorde. Después hay otros productores que su reserva para el verano son las huertas, donde siembra el millón o el sorgo o el maíz, que saca el grano y deja la planta como tal, la plantación, la masa como pasto, y después lo usa para el ganado. Hay otros productores que siembran guate, por ejemplo. Generalmente la mayoría siembra su burra de guate, su mancha de guate, como le queramos llamar, o su área de guate, que lo arranca y lo está usando para darlo en el verano. Hay muy pocos productores que no tienen alguna reserva para el verano. Claro, algunos son más nutritivos que otros, ¿verdad? Porque solo pasto seco lo que hace es llenarte, pero no engorda ni produce más leche. Necesita otro complemento, pero todos al fin y al cabo algo usamos para los tiempos más duros del verano, y sobre todo en la zona seca. Que esa es una costumbre que se viene generalizando, digamos. Sí, que se ha generalizado. Y hay que señalar que en el país todos los años ha venido incrementando con algunos pastos mejorados de distintos orígenes. Ha entrado mucha semilla del Brasil, ha entrado semilla para pastos de Cuba, que han desarrollado mucho, y muchos productores estamos implementando y sembrando para alimentar animales en el tiempo del verano. Hay sorgos nuevos en el país que también sirven, no solo el sorgo forrajero, otros tipos de semillas de sorgo con más masa para alimentar animal. Inclusive hay algunos que ya están probando con productos que lo hemos visto como maleza, por ejemplo las tunas, esa que sale en un jardín, o los mexicanos, que la gente lo mira como un cactus, más bien como eso. Eso tiene una capacidad nutritiva extraordinaria, muy poco lo estamos usando, pero ya algunos estamos sembrando un poquito, por lo menos semilleros, porque es un buen alimento. O sea que desde el punto de vista tecnológico se viene mejorando, y eso indica el por qué uno de los rubros que más crece es la ganadería. Tiene un proceso de crecimiento porque de alguna forma se viene mejorando. Claro, lo que hay que evitar es que crezcamos en las zonas de reserva. Ya han habido artículos de gente, inclusive malintencionada, que quieren que no nos compren nuestro producto porque dice que viene de esa zona, que no es cierto, es la minoría. Y el crecimiento ha sido producto de mejoramiento genético, mejoramiento en alimentación, mejoramiento sanitario, que son cosas básicas para mejorar, y este año debemos de tener mayor engorde porque vamos a tener más pasto y mayor leche en verano. Generalmente tenemos aquellos famosos golpes de leche.
Sí. Y posiblemente este año sea menos el golpe de leche porque lo que tenemos es un bajón de leche en marzo, abril, mayo. Y este año puede ser mucho menor y podemos tener más productos para exportar a los mercados internacionales. El otro tema que debe ser bueno, pero que se nos va a atrasar un poquito, dependiendo cuándo pasen estos fenómenos, es la producción de apante. Ya te lo decía, y en apante, sobre todo estas zonas húmedas, debemos hacer un esfuerzo por incrementarlo, porque también es una oportunidad que nos deja la humedad de esto, y también debemos de aprovechar de alguna forma que pues el mundo está demandando alimentos. Ya aquí en Nicaragua nos demandan productos, ya no solo Centroamérica y Estados Unidos, ya nos demanda hasta Taiwán, Europa, varios países pues se van incorporando a demandar productos alimenticios nicaragüenses. Bueno, en algunos casos hay países que se encerraron y su producción se les cayó, y nosotros, gracias a Dios, no nos encerramos, nos dedicamos a trabajar, y eso nos ha permitido más bien crecer en la producción, y es una oportunidad de aprovechar los mercados, y ahí es donde tenemos que trabajar fuerte para sembrar más en este periodo de apante, tanto maíz, frijoles, arroz, ya hablábamos la ganadería, la siembra de humedad de algunos productos que nos permitan, varios de ellos sirven para las exportaciones, y en nuestros mercados naturales de Centroamérica, y que seguramente va a demandar muchos productos alimenticios. Costa Rica se ha vuelto un buen mercado para nosotros, además de Estados Unidos, El Salvador, ahora hasta Honduras y Guatemala nos compran productos. Entonces ahí creo que es una oportunidad que tenemos, y la siembra de apante tiene que ser excelente, excelente por todas estas condiciones que nos está dejando de humedad. Bueno, desgraciadamente pues nos ha golpeado este huracán con mucha fuerza y ha dejado sin vivienda gente con los daños que ha provocado, pero bueno, en la producción tenemos que aprovechar para incrementar nuestra producción y garantizar la comida nuestra, los nicaragüenses, pero también aprovechar para exportar productos a los mercados a los cuales nos están demandando productos nacionales. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta ocasión, don Ariel, contándonos un poco de cómo vamos con esta. No nos morimos de hambre. No. Que eso es lo más importante. Eso en eso tenemos segura la comida, en eso sí. Así, pero desgraciadamente los daños principales son materiales en carretera, bueno, ya conocen vivienda, sí. Desgraciadamente no tenemos daños humanos. Hemos visto cómo Centroamérica, como está en comunicación con una cooperativa de la región, muchos muertos en el norte de Centroamérica, y aquí que nos pegó de frente el huracán, suerteramente entiendo yo que no hubo ni un fallecido por el directamente por el golpe que nos dio el huracán, pues siempre habrá muertos, y la misma pandemia no ha sido tan dura, no nos ha detenido de trabajar, y esperamos no nos va a detener. Desgraciadamente pues nos ha golpeado este fenómeno, porque de alguna u otra forma indiscutiblemente nos afecta un poco en algunos cultivos, otros se pueden ver beneficiados, pero la comida no nos va a faltar. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.